Muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy tenemos en la entrevista a el licenciado Héctor García García. El licenciado Héctor García, bueno, ha sido diputado federal, diputado local, líder de la CNOP. Actualmente él es secretario general del sindicato de los burócratas del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, Héctor. Buenos Buenos días, días. Gerardo. Igual, un gusto saludarlos. Muy buenos días a tu auditorio. Héctor, pues tú eres participante del PRI hace muchos años y bueno, pues ha habido un fenómeno sociopolítico que se ha dado en el sentido de que, bueno, el PRI ha disminuido considerablemente su presencia y aunque gobierna, creo que 11 estados o 12 y actualmente, recientemente ganó en dos estados otras elecciones y gobierna pues, a gran cantidad de mexicanos. La pregunta es si existe alguna estrategia para poder hacer que el PRI resurja, si no como en sus inicios, al menos una reposición significativa. Sí, mira, Gerardo, efectivamente, en todas las sociedades del mundo, la democracia ha ido avanzando, incluyendo a nuestro país, en donde nuestro mismo partido se prestó, se adecuó a las peticiones de los ciudadanos o de diferentes ideologías partidistas y nos fuimos adecuando a abrir, no tener todo el poder. El tener el poder absoluto para cualquier partido, para cualquier nación, es grave. No hay democracia. Cuando un solo partido gobierna, no hay los contrapesos necesarios para que las cosas se hagan bien. Y el partido se adecuó precisamente a reconocer que la sociedad está diversificada, que la forma de pensar de la gente es de diferentes formas y que en ese sentido, como partido, teníamos que ceder y abrirnos a la democracia, permitiendo que otras formas de pensamiento gobernaran en nuestra patria. En esa abrirse del PRI, evidentemente y efectivamente, pues el PRI ha ido compartiendo el poder con otras fuerzas políticas, con otras formas de pensamiento, y el PRI sigue vivo. Eso no quiere decir el no tener todos los estados a favor del PRI, no tener la presidencia de la República, no quiere decir que el PRI haya dejado de existir, simple y sencillamente que reconocemos que en la democracia se pierde y se gana, y que en esa democracia, pues el partido, de manera muy humilde, pero además responsable con la patria, ha tenido que aceptar derrotas importantes. ¿Por qué el PRI sigue vivo? Porque nosotros nos sabemos adecuar a las circunstancias de cualquier momento. El mundo es cambiante, México es cambiante, la economía es cambiante, las formas de pensamiento cambian, las formas de gobernanza cambian, y mi partido ha sido muy, pero muy responsable, insisto, en aceptar que estas nuevas formas de pensamiento vienen a gobernar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que el PRI sigue vivo. No podemos decir que más fuerte que antes, ni mucho menos. Simplemente estamos en una circunstancia diferente, estamos en un momento difícil como partido, en donde tenemos que de alguna manera adecuarnos a esta nueva realidad, y la manera de adecuarse, Gerardo, pues es precisamente escuchar a la gente, observar a la gente, ver qué necesita la gente, y de alguna u otra forma, pues nosotros, en ese sentido, presentar una oferta política atractiva de nuevo para la gente, candidatos honestos, transparentes, que le permitan volver a conservar, crecer en lo posible en las posiciones de poder, y también seguir conservando como una fuerza política, creo, la más importante, sin duda, de México. Héctor, hace, hace tiempo vimos un estudio referente a los años 70, 80, que el gobierno norteamericano tenía una perspectiva acerca del PRI como un grupo difícil de poder penetrar en cuanto a sus intereses. Lo veían como un partido patriótico, como un partido que no era fácil de poder persuadir en cuanto a todos sus propósitos. En esa época se hablaba de este PRI monolítico, fuerte, y que representaba pues respeto e incluso defensa de la patria y todo eso, ¿no? Por donde viene surgido el PRI.
Esto se fue desgastando después en los años 80, 90, eh, y retomará otra vez el PRI esta posición que veían en el exterior en él. Fíjate que para muestra un botón, cuando el PRI gobernó, la soberanía nacional siempre estuvo con el respeto de todas las naciones, incluyendo con nuestro más cercano vecino, que es el país más poderoso del mundo. El PRI siempre fue abierto con el extranjero para permitir que, siendo gobierno, pudiesen entrar nuevas ideas, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pero nunca permitiendo que la soberanía se pisoteara, siempre con el freno, con la responsabilidad patriótica de permitir, si el ingreso de nuevas tecnologías, nuevas relaciones con el exterior, pero nunca permitiendo que ellos de alguna forma intervinieran en asuntos de nuestra patria. El PRI no ha cambiado esa forma, sin embargo, la globalización mundial, el tener que abrirse al mundo, le ha tenido que obligar al PRI, precisamente cuando es gobierno, pues a tener este tipo de tratados internacionales para que crezca la economía, para que nuestro país se abra a esas nuevas formas económicas que le permitan a la patria tener mucho mayor, que reditúe mucho mayor en la gente con la generación de riqueza. Y en ese sentido, pues obviamente el PRI tiene que abrirse al mundo para poder competir cuando se llega a los gobiernos. Entonces yo creo que el PRI siempre ha sido muy exigente en que no se violente la soberanía nacional, pero sí estamos abiertos al mundo para atraer nuevas inversiones, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de adecuarnos a la economía mundial para que México no se quede atrás. Lo que en este momento, si lo observamos, no está pasando en el país. Se han cerrado en posiciones personalísimas desde el gobierno federal la imposibilidad de atraer nuevas tecnologías del mundo, adecuarse a la economía mundial y global para que nuestra patria pues vaya a la vanguardia y que siga en competencia con otros países. Yo creo que el PRI en ese sentido también ha sido muy responsable. ¿Crees, Héctor García, crees que las condiciones del avance que la gente ha tenido en la información, en la convicción de determinadas cosas, en el juicio que siempre la población tenía del partido político, del revolucionario institucional, que no les agradaba mucho, pero había otras organizaciones campesinas de diversos tipos que por intereses y por cierto clientelismo estaban como quiera con el PRI por el dominio que tenía pues en todos los estados y en la mayoría de los municipios. ¿Crees que se pueda recuperar confianza en el partido en toda esta población o en parte de ella, al menos como un avance? Sí, somos parte fundamental del crecimiento de esta patria. El PRI no va a desaparecer nunca. Puede tener debacles, puede tener pérdidas importantes electorales cuando fallamos, cuando no entendemos a la gente, cuando creemos que nuestra forma de gobernar es la correcta y resulta que estamos haciendo cosas equivocadas. El no informar, el no hacer uso de las nuevas tecnologías para que la gente se entere de las cosas buenas que ha hecho el partido siendo gobierno, pues también nosotros como que estábamos obsoletos en ese sentido y hoy nos estamos actualizando. Hoy tenemos que entrar a esta etapa de modernidad en donde te comunicas hasta con el joven, con el niño, que desde los 4 o 5 años de edad ya sabe mover una computadora y ya sabe entrar a las redes sociales, etcétera. Pero definitivamente, claro que el PRI va a seguir no solamente vivo, sino seguir fortaleciendo en la medida que los priistas y sus dirigentes acepten que no somos ya solos en el mundo. Ya no hay manera para ningún grupo político, para ningún partido político, de tener una universalidad en las formas de pensamiento. Y tenemos que saber que la gente es tan inteligente, que está tan preparada ya en política, que tenemos que saber y respetar las diferentes ideologías que existen. En esa medida, claro que el PRI va a retomar el poder. ¿Por qué? Porque hay 1000 ejemplos de que el PRI ha hecho las cosas bien y también hay 1000 ejemplos de que se han hecho cosas mal. Si nosotros sabemos equilibrar entre las cosas buenas que a la población le sirven, las grandes obras sociales, por ejemplo, las grandes
inversiones que se hicieron, que no sé qué pasa, pero en este momento en el país, a 2 años del gobierno federal no hay nada, de gobierno estatal a punto de concluir no hay nada, y con el PRI siempre hubo avances en obra, en gestión social, en desarrollo social. Si nosotros entendemos la necesidad actual de la gente y cómo se entiende, pues escuchándola, siendo muy humilde, dejar la soberbia política a un lado, el PRI seguirá siendo un actor importante en la vida tanto económica como política de este país. No tengo duda. Héctor, sabemos que pues de todos los partidos ha habido personas acusadas justa o injustamente, otros comprobados y hechos que, bueno, pues han ameritado juicios, prisión preventiva, todo eso. Eh, pero el PRI como que se ha llevado un poco la mayor parte. Recordamos aquel video donde Enrique Peña Nieto presenta a los nuevos valores del PRI, entre ellos pues a Duarte, a César Duarte, los dos Duartes de acá de Chihuahua y el otro de Veracruz, otras personas que en ese video se ven jóvenes y con muchos ímpetus como las nuevas fuerzas, la sangre nueva del PRI. Y de esos resultaron con procesos penales, etcétera. Esta tendencia, ustedes en la nueva idea de reconstruir el PRI, ¿tienen forma o metodología de cómo erradicar eso? Porque hay mucha gente que busca a los partidos políticos para tener dinero y poder. Ese pensamiento lo tiene la población, como que no hay verdaderos patriotas que vayan a un puesto público para servir al país. Desafortunadamente, Gerardo, el humano es por nacimiento una buena parte de los seres humanos y la falta de su formación ética, sobre todo, le permite a algunas personas accesar al poder público y resulta que es para servirse a ellos y no servir a los demás. Desafortunadamente, en todos los partidos políticos existe en la Iglesia Católica, en los evangelistas, en todos lados existe alguien que se equivoca y que deja un daño muchas veces irreparable, como lo han dejado a nosotros como partido algunos personajes, que por enriquecerse personalmente se llevaron entre sus patas o los pies a todo el priismo bien nacido y con buenas intenciones de servir a los demás. Eso desafortunadamente ha sucedido, hay que reconocerlo, y seguramente seguirá sucediendo. ¿En qué medida podremos tener nosotros la garantía de que sucedan lo menos posible esos actos de corrupción que tanto duelen y lastiman a la gente, y además la impunidad consecuencia de esa corrupción? Porque una cosa es demostrar que alguien es corrupto, pero además no hacerle nada. Yo creo que primero hay que seguir fortaleciendo desde el partido, como lo hemos hecho, los sistemas nacionales y estatales de anticorrupción que permiten en ese andamiaje que los servidores públicos tengan cada vez más miedo de hacer cosas indebidas, que verdaderamente lleguen servidores públicos que les guste servir a los demás y no servirse a sí mismos. Y el partido en sus estatutos, en las últimas modificaciones, ha exigido la honestidad de los candidatos que se van a lanzar a diferentes puestos de elección popular, y además con documentación importante como la carta de no antecedentes penales, una buena recomendación de la ciudadanía respecto a tu persona, de tus vecinos, que es parte fundamental para poder que seas candidato. Esto no quiere decir que se vaya a erradicar, pero cada vez va a ser menos el temor de un servidor público a estar en transparencia, a cumplir con sus obligaciones de declarar su patrimonio, a cumplir sus obligaciones de estar pagando sus impuestos adecuadamente para poder con esa medición saber que no eres capaz, además éticamente, de hacer algún acto indebido. Yo creo que en todos los partidos seguirá habiendo gente con muy malas intenciones, pero muchos de nosotros estaremos impulsando que no sea así y no permitirlo. Fíjate nada más, estamos cargando en este momento con acusaciones de diversos personajes políticos del pasado que te impiden a gente buena, a gente bien intencionada, llegar a ganar un puesto de elección popular, porque cada que sale a hacer campaña le recriminan lo malo que hizo Juan o Pedro en el pasado. Y eso me parece que no solamente no es justo, sino que además es indebido.
¿Qué hay que hacer en el partido? Elegir a las mejores mujeres, a los mejores hombres, jóvenes y no tan jóvenes, con ética personal, con honestidad, con transparencia, con ganas de servir, con espíritu precisamente de servicio a la comunidad. Y yo creo que en la medida de esa selección de buenas mujeres y de buenos hombres bien intencionados, es en la medida que el PRI seguirá retomando la confianza de la gente. No la hemos perdido totalmente, parece así que gobernamos una buena parte, por ejemplo, en Nuevo León, tenemos más del 60% de gobernantes, de puestos políticos que gobernamos a la mayoría de los neoloneses, y lo que tenemos que hacer es no volver a cometer errores ni permitir que nadie venga y lo dé a nuestro partido, para que la gente buena pueda tener la intención. El mejor lugar para servir es la política. No hay otro instrumento mejor. Los puestos de elección popular o los puestos de servicio público es de donde mejor puede servir a la gente. Desde ahí puedes ayudarle a muchos miles, cientos de personas con diferentes cosas, gestiones, atenciones, justicia, no basta la impunidad, derechos humanos, etcétera. Y creo que deberíamos de seguir haciendo una purga en el partido para que no volvamos a ser acusados por algún ingrato ser humano que se arropó con el partido y que luego vino nomás a regalar. Héctor, recordamos hace alrededor de 20 años en nuestro programa de Radio Fórmula que planteamos para los candidatos un filtro de 3 aspectos. Uno era de que las personas aspirantes a puestos públicos pudieran someterse a un examen psicológico que reflejara o revelara la voluntad de trabajar en beneficio, sus aspectos, su honestidad, en beneficio de la población, y que de alguna forma escudriñaran mentalmente de qué estaba hecho, porque la gente tiene derecho a que la gobierne gente sana. Por un lado. El otro punto era el antidoping. El antidoping porque pues caras vemos y mañas no sabemos, como la gente dice. Y el tercero era que se sometieran al plebiscito referéndum, porque hay tantos políticos audaces, sagaces, que convencen a la gente, llegan al puesto de 3 o de 6 años y no hay poder que los pueda mover, porque ya fueron electos, incluso son irrenunciables esos puestos de elección popular. Significa que la gente fue engañada y no tiene forma de defensa alguna, tiene que aguantar a aquel gobernante. Pero si se somete cada 2 años, 3, depende del periodo, a un referéndum, posiblemente la gente pueda rectificar en el caso de que no se haya cumplido con las promesas, en el caso de que esté haciendo daño en lugar de beneficio. ¿Qué ha ocurrido? Lo hemos visto con Fox, lo hemos visto con el mismo actual gobernador de Nuevo León, que mucha gente confió en él y que si se hace un referéndum hace 1 año o 2, quizás ya no estuviera ahí. Esos 3 puntos, ¿tú qué opinas de como para que sea con mayor honestidad la gente que participe? Yo agregaría 2 más. Efectivamente, una especie de antidoping psicológico para saber con qué cuenta el perfil de cada gente. Obviamente el toxicológico para saber que es una persona que su salud es óptima. Luego su declaración patrimonial de intereses y para poder saber con cuánto cuentas, para saber si eres una persona que llegando no te vas a enriquecer, que hay, o sea, jurídicamente tener mucho más énfasis en ello. Luego, fíjate que yo presenté una iniciativa de ley en el Congreso que aún está ahí, no se ha votado porque no se vio reforma electoral este año, en donde pedía que los candidatos, cual fuera el puesto de elección popular, debiesen de comprometerse al menos a 5 de sus compromisos de campaña, a cumplirlos con la posibilidad de una sanción económica muy fuerte en caso de incumplimiento y o la remoción de su cargo. Quiero decir que la gente, ya escuchamos, no me acuerdo, a Fox diciendo que iba a bajar la luz, pues no bajó, al presidente que iba a bajar la gasolina, la actual, pues no bajó, etcétera, etcétera. O sea, que no lleves promesas o compromisos, perdón, promesas de campaña que luego no sean compromisos en la realidad.
Y yo decía, si esto se va y se anexa en el expediente que tú vas a presentar cuando aspiras a ser candidato, estos 4 o 5 cosas para ver la personalidad moral, la física, de salud mental y aparte jurídicamente el compromiso tuyo para poder saber que cuando llegues al menos esos 5 de no sé, de 20 propuestas de campaña que hiciste, las debes de cumplir y señalar cuáles son las que al menos vas a poder cumplir. Yo creo que esto le daría a la gente mucho mayor tranquilidad de no sentirse engañada luego y decepcionada como nos pasa a los mexicanos muy seguido. Creemos, nos ilusionamos con una persona que llega a gobernar y luego resulta que la decepción es tremenda, al grado que ya no creemos en ningún partido ni ninguna persona, y eso creo que es lo más malo que pueda pasarle a cualquier patria, a cualquier proceso democrático, en donde la gente tiene que tener confianza en sus gobernantes y en sus candidatos al principio para sentirse seguros que les van a cumplir lo que se comprometen. Entonces yo creo que Héctor, es lo que comentas, agregando luego ese aspecto jurídico de saber qué patrimonio es el tuyo, qué patrimonio, qué salarios tienes, qué ingresos tienes, quién es tu familia. Para más allá del 3 de 3. La 3 de 3 me parece un exceso en tiempos de inseguridad, pero si tú lo presentas por separado, tu declaración de impuestos pagados, como sobre qué cantidades, tu declaración patrimonial y luego tu declaración, tu compromiso de campaña, creo que puedes darle garantía a la gente de que está bien, además de los aspectos que tú comentabas, como las pruebas de antidoping y los exámenes que yo le llamo antidoping psicológico, para saber con qué cuenta cada quien, porque de repente, como dices tú, caras vemos, corazones no sabemos, hay gente que aparenta que es muy honesta y la realidad en los hechos es otra. Cierto. Y esta iniciativa que tú comentas, ¿la presentaste en el Congreso o al interior del Sí, partido, en el el PRI? Congreso para que se modificara la ley estatal electoral. En esa inserción en la ley estatal electoral pudiera ser en el capítulo de los requisitos de los candidatos. Yo estoy proponiendo, aún está la iniciativa ahí, que efectivamente la gente también, los candidatos también se comprometan al mínimo de 5 de sus compromisos, promesas de campaña, que sean compromisos que llegando al puesto lo puedas hacer con la sanción económica primero si no lo haces o en un tiempo y luego decir la remoción de tu cargo. ¿Por qué? Porque no cumpliste lo que le dijiste a la ley electoral, ¿no? Al electorado no le cumpliste. Y entonces esa iniciativa ahí está, me parece interesante, me parece que puede darle a la gente mayor tranquilidad en sus candidatos y obviamente mayor tranquilidad cuando lleguen a gobernar o a ser representantes populares en los congresos, pues que cumplan al menos con lo que se comprometieron, que creo que es lo que la gente al menos debe de tener garantía. ¿Y desde cuándo está esa iniciativa, Héctor? Pues yo creo que la presenté, pues yo creo que hará un año más o menos, sin embargo, desafortunadamente no hubo análisis de la ley electoral y en ese no análisis ahí está la iniciativa. Seguiremos insistiendo en el tema, creo que es interesante hacerlo. Si no es para esta elección, pues para la próxima, pero hay que insistirlo porque eso, insisto, yo estoy seguro que le da garantía a la gente de que el candidato cumpla. Por lo demás, que si no se le sanciona. Y creo que sería una muy buena iniciativa que viniera del PRI, sobre todo para este resurgimiento y que la gente tome confianza en ese sentido, si se proponen esas, aunque no me mencionaste acerca de la revocación de mandato, no sabes si Mira, sea la ley de conveniente. participación ciudadana, Gerardo, que me tocó afortunadamente presidir los trabajos en esa ley de participación ciudadana, ya se habla del referéndum y ya se habla de la revocación de mandato. En Nuevo León ya es un hecho. El único que debemos de modificar es en el número de votantes que deben de aceptar el revocarte del cargo para poder que sea una sanción. Quiere decir, el número de votantes creo que debe ser menor de quienes hayan votado en una elección para ponerte o para elegirte como su gobernante para poder que lo te revoquen. Entonces, sin embargo, ya está aprobada. Y hay una forma mucho más perfecta de la revocación, que es la reelección, que también ya es una realidad en la nueva etapa política de este país, que fue, me tocó en suerte aprobarla en el Congreso Federal y luego llevarla a cabo en el Congreso local, implementarla, que es, esa reelección es decirte sí o decirte no como gobernante. A ver, si tú haces las cosas bien, la gente te va a votar que te quedes. Si la gente no le hiciste, no le cumpliste, la gente va a votar lárgate de tu puesto.
Esa reelección ya está, también es una ley aprobada en Nuevo León. Ya también la revocación es una ley aprobada en Nuevo León. E insisto, solamente que el número de votantes es elevado, hay que bajarlo para que con mucho menos gente te puedan correr. Tampoco que sea tan mínimo el número, porque si no, cualquier grupo fáctico te le paga a alguien para hacerte bola y te quitan porque pues, no les gustas a un grupo en específico. Pero ya están esos instrumentos, lo que falta es decirle a la gente, comunicárselos a la gente, que ya tienes herramienta de poder el ciudadano para poder tomar medidas durísimas contra un gobernante que no le está cumpliendo. Pero ya lo tenemos en la ley afortunadamente y a mí me tocó, insisto, la gran suerte de implementar las dos iniciativas, fui firmante de las dos iniciativas en Nuevo León, que ya están vigentes y están ya operando. Y esta iniciativa que tú presentaste hace un año en el Congreso, ya en la vida práctica y comentada con tus compañeros de partido, ¿has encontrado consenso o qué opiniones tienen y qué falta para que se pueda impulsar? Sí me escuchas. A ver, parece que no. Y sí, Sí me escuchas. Ah, ok, desde Paco Cienfuegos adelante. se fue un poquito la conexión ya conmigo, pero sí, ahí te escuché. Y ahí te escuché. Te decía que sí hay consenso. Me había dicho que cuando se analizara la ley electoral, ahí se discutiría esta iniciativa. Sin embargo, pues no hubo el análisis de la ley electoral, por eso se pospuso su discusión. Pero sí ahí está y hay consenso, creo que de todos los grupos parlamentarios para agregar este capítulo o este otro inciso al capítulo de los registros de los candidatos. Actualmente el PRI gobierna, según esta estadística, al 60.3 de los habitantes en México. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí, seguimos siendo Porque un partido, como te decía, que tiene más del mayoritario, 50% gobernado. estos últimos elecciones Sí. se, Y se, bueno, ajá, creo que ese es por ahí anda entre el 60 y el 65. sí, aquí se menciona Idealmente mantener un partido político, el 60 o 65% de los gobernados es estar en una eh, capacidad bien de reconocimiento de un partido político. pues Nosotros es traemos gobernar el más de la mitad, digo, casi la mitad del país. 60.8 a una cosa Como que así. como que se corta un Estar poco entre 60 el y audio. 65 ya no Este, ajá. podrá haber más. Eh, Finalmente, Héctor, ¿cómo Más de la ves mitad tu política y dar partido? absoluto. A ver, ¿cómo ves tu partido eh, para las elecciones próximas? ¿Lo ves unificado? ¿Cómo ves a los aspirantes? ¿Son con las mismas aspiraciones de antes? ¿O hay gente nueva con otra mentalidad como para no caer a lo que se ha caído ahorita en el Congreso de tener una cantidad de diputados similares a los que tenía el PT? A ver, sí estás escuchando, porque Héctor, porque yo no te escucho. Fíjate que, Sí escuchaste lo que te fíjate que comenté. el partido Ajá, eh, está adelante. Me está cortando aquí, Peyton. con una nueva visión de cómo se quieren hacer las cosas. Se perdió el audio de él. Es su. Tiene Es que también te escucho el cortante, partido te escucho lejano. a los Eh,
siempre tienen mujeres, el no fácil, tenemos la salud. A ver, ¿será el internet que tiene sector? ¿Se fue la imagen de audio o de video? ¿De video y de audio? A ver, Se desconectó. Ahí va, ahí va. a ver si recuperamos la conexión. Eh, a ver, ¿ahí me escuchas bien, Héctor? Ahí ya, Ok, crack. adelante. Si alcanzaste el comentario que te hice acerca de los nuevos aspirantes, la mentalidad que traen ahora. Algo para internet muy valiosos, Gerardo. Ujú. Tenemos mujeres, muchas mujeres en el partido con mucho talento. Tenemos viejos no tan viejos con... Sí te escuché, Ajá, pero mi señal se me hace a mí que está muy inestable. sí, sí. Te preguntaba que si tú aprobabas esa unión que plantea Adrián de la Garza del PRI y el PAN para poder ir por la gubernatura de Nuevo León. ¿Lo ves viable? Mm. Se me hace que el internet de donde el sitio donde estás, Héctor, está A ver, inestable y se pierde la comunicación. Estamos voy muy bien. a tratar de abrir en mi A ver, celular. ajá. ¿Sí me escuchaste la última Ahí voy pregunta? a intentar cambiar a mi celular para terminar. Ajá. Sí, Gerardo, te decía que hoy que le resuelvan sus problemas, no que le gobierne cierto color de partido. Creo Ajá. que hoy en esta multicrisis que vivimos en el país debe de haber la coincidencia de diferentes partidos. Finalmente la gente sea la beneficiada. Si la gente tiene un gobierno que es multicolor y dar el beneficio a la gente, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hoy por hoy es un momento histórico que si estas alianzas se dan, a la gente le va a ir bien. Siempre los pleitos de los partidos, los dimes y diretes, a lo que le afecta es al ciudadano. Yo desde hace 3 años proponía que las coaliciones debían de suceder, compartir en los gobiernos, el tesorero que sea del PAN, el alcalde del PRI, el contralor del PRD, etcétera, etcétera. En esta ideología conjunta yo no tengo duda que a la gente le va a ir bien. Ojalá y que hoy tengamos buenas noticias de alianzas y que esas alianzas finalmente le den resultados a la gente, porque la gente ya está harta de pleitos, la gente lo que quiere es vivir mejor, que tenga economía, que tenga empleo, que tenga su salud segura, que tenga acceso a la información, que sus hijos estudien. Y esto se puede dar en un gobierno con diferentes métodos, formas de pensamiento. Yo sí estoy de acuerdo con que vayamos en una alianza histórica en beneficio de la gente. Y en esa idea de diversos colores, ¿habría civilidad para llevar a cabo el gobierno? Que, por ejemplo, el PAN estuviera en la tesorería y el PRI estuviera en la alcaldía, por hablar de un gobierno municipal, las trabas para trabajar o los problemas ideológicos que se puedan dar de acuerdo a la identidad de cada quien. ¿Sería viable ese tipo de gobierno? No tengo duda que sería en este momento lo que resolvería los problemas de la gente y de la falta de gobernabilidad. El coincidir en esas diferentes formas de pensar ideológicas, el reto es ese, transitar en los gobiernos, hacerlo bien,
Pero yo no tengo duda que hoy la gente no solamente lo necesita así, sino que los partidos también, porque todos estamos débiles. La gente no confía en nadie, en ningún color, ya ni en Morena, que hace 2 años le dio la mayor parte de la ciudadanía el voto. Y entonces yo creo que coincidir en un gobierno de todos colores, con un objetivo común, que es que le vaya bien a la gente, sería lo mejor que le pueda pasar, no solamente a Nuevo León, sino a todo el país. Ojalá que finalmente se dé, todavía no hay nada firmado, ojalá hoy en la noche tengamos buenas noticias, vayamos juntos y que en lugar de pelearnos entre partidos, busquemos cómo coincidimos en que le vaya bien al ciudadano, que es el que nos tiene ahí o nos puede tener ahí. Yo sí voy de acuerdo con las alianzas, con los sacrificios que se tengan que hacer de cesión de posiciones, de cesión de algunas posiciones políticas, escaños, etcétera, pero que en esa coincidencia de la diversidad de pensamientos, insisto, repito, que le vaya muy bien a la gente, que es lo que ya urge en este país, que coincidamos para que a la gente le vaya bien, no que cada quien jala el agua para su molino, para sacar raja política y resulta que lo que le va mal es al ciudadano. Entonces yo voy a favor de las alianzas porque estoy seguro que van a funcionar. Bien, pues finalmente Héctor, ¿tienes algún comentario que agregar respecto a eso que no te hayamos preguntado? Estaba viendo que tienen una membresía actual de 1.587.242.000 ciudadanos, el PRI actualmente. Sí, el PRI está vivo. Sí, tenemos que hacer un análisis profundo de nuestro actuar del antes para mejorar el futuro. Sí, tenemos que hacer un análisis jurídico al interior de quiénes son las mejores mujeres y los mejores hombres para que vayan a los puestos de elección popular, gente probada, honesta, con ese ánimo de servir. Sí tenemos que ver cómo cerramos la posibilidad de actos de corrupción al interior de nuestro partido, cuando ya somos gobierno, porque eso nos pega, son heridas que no sanan nunca, ahí están siempre sangrando, y yo creo que el partido hoy más que nunca debe de renovarse. En esa ruta va usando mucho nuevo PRI, el de veras, pero sin excluir ni a los priistas de antes ni a los priistas nuevos. Creo que en ese conjunto de seres humanos que coincidimos nos puede ir muy bien también a todos como partido. O sea que sí se puede frenar las inercias del pasado, algún dique de honorabilidad. Sí, sí se puede, Gerardo, claro. Y aparte, las lecciones han sido muy costosas. El partido, si no entiende, pues de plano mejor vete a tu casa, porque si tu convicción es servir a los demás, tienes que cambiar. No puede haber ya actos de corrupción, tienes que cerrar la puerta a la gente que no es buena, las que yo comentaba y entre otras más que se puedan ocurrir, pero en profunda reflexión siempre, y seguramente estamos en uno de los mejores niveles de competencia, porque los hechos ahí están, que hemos hecho las cosas bien en el pasado, a pesar de los errores de unos cuantos que nos han manchado a todos. Muy bien, pues muchas gracias, te agradecemos, Héctor García, esta entrevista, y pues te envío un saludo afectuoso y estamos ahí en comunicación. Muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues despedimos a Héctor García esta entrevista con el exdiputado federal, el diputado local, el líder de la CNOP. Tiene algunos otros puestos que, bueno, actualmente es líder de los burócratas del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Y pues es una persona notable y razonable de pocos que hay en el PRI y que tienen esa trayectoria. Le agradecemos a usted que vio este programa y sobre todo, bueno, cualquier pregunta que se dé posterior a la entrevista, como quiera se las contestamos, porque usted sabe que este programa pues se queda en la red y ahí lo puede seguir viendo por días, meses o el tiempo que usted considere buscarlo. Le agradecemos mucho su participación y esperamos, acuérdese que este programa, que es la entrevista de hoy es diariamente a las 10 de la mañana y tenemos no solo entrevistas de carácter político, sino de todo tipo de entrevistas. Podremos entrevistar a un vagabundo que tenga una gran historia, igual que
que a una persona que esté en un asilo abandonado por familiares, lo mismo que a un gobernador, que a un alcalde, etcétera. Toda clase de personalidades, a maestros, directores de preparatorias, de facultades de la universidad. Por ejemplo, tenemos el sábado la entrevista con la doctora María Teresa Ledesma Elizondo, que es directora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Interesante porque el tema es la cibernética en el diseño y la arquitectura. ¿Cómo ha impactado la cibernética en estas áreas de diseño y de arquitectura? Es interesante el tema y puede usted verlo el sábado a las 10 de la mañana con la doctora María Teresa Ledesma Elizondo, que ya confirmó su entrevista. Entre otras cosas, ya como le digo, esos temas son diariamente a las 10 de la mañana. Y tenemos otros más. Le voy a decir el de mañana, que es el más inmediato que tenemos, es el de Cristian Fernando Cruz Hernández. Él es un precandidato o aspirante independiente, porque todavía la ley electoral no les permite decir que son candidatos ni que están en campaña, pero nosotros vamos a entrevistarlo como ciudadano y ver la vuelta, el regreso de esas candidaturas independientes que fueron muy manchadas por el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a ver cómo la recibe la gente. Yo creo que la gente confía más en las personas que en los sellos de partidos o de independientes. No se pierda mañana esta entrevista con Cristian Fernando Cruz Hernández. Él aspira a ser diputado local y pues es de una asociación interesante que surge en Nuevo León, que precisamente es Recuperemos Nuevo León o Transformemos Nuevo León. Transformemos Nuevo León, Regios Libres. Es una AC, una asociación civil que lanzará candidatos por la vía independiente. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto y lo esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Buenas tardes.